Muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, este vídeo que estoy grabando en un principio quería emitirlo en directo, pero no pudo ser por cuestiones técnicas. Se me desconfiguró la webcam, se volvió loca, luego, bueno, el programa y no había manera de conectarlo en directo como yo quería. Así que me he puesto a grabar este vídeo en compensación. No obstante, es cierto que no había nadie para verlo. Sábado a las 6 de la tarde. Yo ya no sé qué horario utilizar, si utilizo un horario entre semana y lo pongo en horario entre comillas laboral o sin ser entre comillas, a las 6 de la tarde pues la gente se queja porque está trabajando no sé qué, si lo pongo a las 10 de la noche la gente se queja, la gente, los pocos que pueden ver los directos, claro, se quejan de que es tarde y se lo pongo un fin de semana porque entonces hay que estar un poquito más de fiesta. Así que esto lo voy a programar para hacerlo, no sé si en un directo, porque no me han quedado muchas ganas, pero tal vez para adelante, como más adelante, como un avance de algo que quiero desarrollar, y es precisamente este vídeo, ¿no? Este tema, mejor dicho. Había preparado unas pequeñas diapositivas, el impacto de la inteligencia artificial en la literatura del futuro, y desarrollar este tema, porque hay mucha gente en las redes sociales que se quejan eh, con el tema de la inteligencia artificial, creyendo que les va a quitar el uso de esta tecnología el trabajo de escritores. Y bueno, mi tesis es que toda esta gente que se queja no son más que escritores mediocres, sin ningún tipo de talento, que en una fábula que se han metido en la cabeza piensan que el uso de esta tecnología les va a impedir ganarse la vida como escritores o alcanzar la fama, ¿no? Cuando da igual, la mayoría de esta gente que opina así, da igual con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, no van a llegar a absolutamente nada en el mundo de la literatura porque no tienen talento, porque no saben escribir, porque además son gente por norma general soberbia, poco dada al estudio, poco dada a la autocrítica, y entonces es bastante complicado que lleguen a ningún lado y sin embargo pues hacen bastante ruido, ¿no? Son los luditas del siglo XXI. Había dividido el directo, la presentación del tema, la tesis, el ensayo, como lo queráis llamar, en cuatro apartados: la resistencia de los escritores a la inteligencia artificial como herramienta creativa, mitos y realidades. Me preguntaba si es realmente una amenaza para la literatura el uso de la inteligencia artificial. Y finalmente, la inteligencia artificial y el futuro de la escritura, oportunidades y desafíos. Bueno, aquí es donde teóricamente tendría que empezar a desarrollar todo el tema, la resistencia, los cuatro temas aquí programados, pero obviamente al no hacer el directo, pues la cosa se ha quedado ahí. Y ahora no me apetece mucho, la verdad, ponerme a desarrollar el vídeo, lo dejaré tal vez para otra ocasión. Aprovecho simplemente para decir que, bueno, hace años que no utilizaba YouTube. Cuando inicié mi andadura, pues lo hacía teniendo muy claro que mi carácter, mi manera de ser, poco dada al espectáculo y todo eso, pues no me llevaría muy lejos. Pero llevo muchos años o sea, años en las redes sociales, desde que existen las redes sociales, y llevo muchos años siendo bastante crítico con el mundo literario, que ha crecido, o sea, que ha nacido y crecido al calor de las redes sociales, porque realmente lo que ha propiciado es una enorme cantidad de mediocridad que juegan a ser escritores y escritoras, pero que no están aportando nada. Mi tesis, por lo tanto, dentro de este tema que estoy hablando, del uso de la inteligencia artificial, es bastante claro. Los críticos son gente mediocre y sin ningún tipo de talento, y yo creo que la inteligencia artificial es una tecnología que evidentemente ha venido para quedarse, porque además ya lleva mucho tiempo utilizándose. Lo que pasa es que ha explotado desde hace un año y medio, 2 años a esta parte, ChatGPT, etcétera, etcétera. Pero es una tecnología que nace realmente, se empieza a investigar en los años 50 del pasado siglo, y que ha sido ahora, pues bueno, con la potenciación de herramientas que tenemos en Internet, medios tecnológicos, etcétera, etcétera, que ha pegado, digamos, un acelerón bastante amplio, ¿no?
y ya la estamos utilizando cotidianamente para 50.000 cosas, y en modo literatura o para el uso de la creación literaria no iba a ser menos, porque a fin de cuentas es una herramienta, una tecnología, como lo queráis llamar, que bien usada, bien utilizada, sirve para muchas cosas y sirve sobre todo de apoyo. Quería desmontar todos los mitos que se han creado alrededor de la inteligencia artificial, en el sentido de que efectivamente va a crear obras partiendo desde la nada por sí misma, y ello va a hacer que toda la gente que quiera ganarse la vida como escritora, pues que no pueda hacerlo porque no va a poder competir en rapidez, a la hora de crear obras, etcétera, etcétera, con la inteligencia artificial. Y eso es, dentro de mi punto de vista, un absurdo por muchas cuestiones. En primer lugar, porque en este tipo de críticas no tiene en cuenta el factor humano. Yo no veo a la gente yendo a una feria de libros y a que le firmo el libro, no sé, ChatGPT, o no sé, una imagen de cartón pluma allí de ChatGPT o de DALI o de cualquier herramienta de este tipo, ¿no? Por lo tanto, las personas siempre somos dadas a admirar a otras personas, y vamos a necesitar ese componente humano, incluso para la crítica despiadada. Muchas veces necesitamos otro ser humano al que meterle el dedo en los ojos o al que admirar, ¿no? Por lo tanto, pensar además que por sí misma, porque sí, la inteligencia artificial se va a poner a fabular y a crear obras literarias, pues es un absurdo. Lo que va a hacer simplemente es, mediante los comandos que personas le ofrezcan, crear contenido dentro del contenido que ya está alojado en Internet. La inteligencia artificial fuera de Internet no tiene ningún tipo de sentido, porque no tiene ningún tipo de alimento ni tiene ningún espacio donde desarrollarse. Por lo tanto, necesita Internet y necesita de nosotros. Somos nosotros, con nuestro contenido, la que estamos entrenando a este tipo de tecnología, que evidentemente avanza y avanza a un ritmo muy rápido. Pero las creaciones artísticas son otra cosa. No es un pastiche de te escribo un prompt, quiero una historia que este más o menos sea el argumento, desarrollame los personajes, y por arte de magia que nos ofrezca una obra terminada, y que pueda ser, digamos, emocionante y trascender a generaciones, y que constituya lo que conocemos hoy en día por una obra maestra de la literatura. La inteligencia artificial carece de algo muy importante, que es de la experiencia del ser humano, y carece también de los sentimientos del ser humano. Por lo tanto, todo lo que crea es un pastiche que podrá ser más o menos bonito, más o menos legible o al gusto del lector. Como herramienta para crear obras de entretenimiento, me parece que sí, es una herramienta muy buena, fabulosa, pero obras de entretenimiento, perdón por la expresión, para el vulgo, para la medianía, para personas que no tienen una gran capacidad de asumir textos literarios complejos, ricos en cuestiones de filosofía, de profundidad, de escribir cosas que vayan más allá de eso, de la mera cotidianeidad y de sensaciones o emociones de baratillo, ¿no? Es decir, puede sustituir a aquellos escritores que ya escribían novelas como churros, tipo Marcial Lafuente, Estefanía, etcétera. Para eso sí es una tecnología que, que es muy efectiva, pero porque al final estos escritores también tenían un modelo de escritura que era, pues, utilizar una especie de patrón y básicamente ir encajando piezas, ¿no? Las novelas del oeste, para las personas que las hemos leído, sabemos que al final era un mero entretenimiento, porque si no tenías otra cosa mejor que leer, o tu capacidad de lectura era aquella, ¿no? Es decir, aquellos marineros que se iban al gran sol, se tiraban meses en alta mar, en la marina mercante, etcétera, pues la manera de distraerse era llevando un gran lote de ese tipo de novelas, porque ocupaban poco espacio, llevaban 50, 60 o incluso 100 novelas. Luego las ibas intercambiando incluso con los compañeros de trabajo, y era una manera de entretenerte. No te podías ir a un barco y llevarte 50 libros, un formato, digamos, entre comillas, normal, porque eso ocupaba un espacio. Pero bueno,
30, 40, 50 novelas, era más fácil, las metías en un petate y las ibas leyendo. Entonces era un formato light, suavecito, o sea, un lenguaje cotidiano, entre comillas, incluso casi de barra de bar, y las historias eran patrones, o sea, eran más o menos sota, caballo y rey, pero a falta de pan, buenas son tortas. Para esto sí funciona la inteligencia artificial para crear este tipo de obras, pero yo no veo que pueda llegar a crear obras como El Quijote o como Cien años de soledad, por citar algunas en lengua española de las más conocidas, o recrear o crear la obra, por ejemplo, de Borges, de un Jorge Luis Borges. Sinceramente no lo veo. O sea, se me vienen a la cabeza tantos títulos de obras literarias que tan complejas en el sentido de que se ve claramente que nacen de una mente humana, de la complejidad de la mente humana, de la experiencia de cada autor, de circunstancias miles que son irrepetibles, que hay que vivirlas, hay que palparlas, incluso de forma absolutamente individual, porque dentro de un mismo, por ejemplo, episodio histórico, que lo han vivido muchas personas, luego cuando lo narran, cada uno lo narra desde su punto de vista, ¿no? Aunque haya evidentemente muchos elementos en común, pero cada uno, los seres humanos, tenemos la capacidad de recrear inclusive nuestra propia vida, ¿no? Yo siempre digo que llega un momento que a una edad en la que uno mira para atrás y si es honesto se da cuenta que lo que recuerda a sí mismo es una gran novela de su propia vida creada, ¿no? en su mente. Ni siquiera un ser humano es capaz de recrear fielmente su vida sin abstraerse de su imaginación, de sus sentimientos, de lo que le ha producido dolor, de lo que le ha producido placer, etcétera, etcétera. Eso no lo puede, digamos que, replicar un algoritmo, por mucho que nos empeñemos, porque le falta el elemento principal que es el alma humana, los sentimientos, el dolor, el odio, la rabia, ese sinfín de emociones que se ubican única y exclusivamente dentro del ser humano. Por lo tanto, yo no le temo tanto a la inteligencia artificial en ese sentido, sino que la veo como una herramienta extraordinaria, una herramienta que nos facilita un montón y que a toda esta gente que critica no se dan cuenta que les facilita mucho el trabajo. No todo el mundo puede acceder a correcciones ortotipográficas pagando, pero este tipo de herramientas ya hacen un trabajo bastante pulido si las sabes utilizar para documentarte. Son fantásticas, son extraordinarias. Está siempre, por ejemplo, yo recuerdo haber leído hace unos años un reportaje sobre Ken Follett, referido a que tenía trabajando cerca de 30 personas, de 30 personas a sueldo, que utilizaba para escribir sus novelas, no como negro, sino que evidentemente las novelas de Ken Follett, en buena parte, sobre todo Los Pilares de la Tierra y su secuela, la segunda parte, Un Mundo Sin Fin, son novelas que requieren un nivel de documentación brutal, que una persona por sí misma, aunque sea una persona experta, en un momento determinado de la historia, que sea un historiador o una historiadora, con una gran capacidad de conocimiento sobre una determinada época, necesita documentarse de una forma extraordinaria. Y Ken Follett se valía de esto, digamos que un mini ejército de profesionales a sueldo que eran realmente los que recababan minuciosamente toda la información que él necesitaba luego para darle forma a las novelas, ¿no? Esto un escritor, perdón, esto un escritor que inicia, evidentemente no lo puede hacer. Y entonces a lo que puedo recurrir es a herramientas de inteligencia artificial para, digamos, como mínimo, acortar esa distancia entre los grandes escritores que pueden permitirse el lujo de pagarle a este tipo de profesionales que les ayuden a crear sus novelas y la nada más absoluta, porque la otra forma de documentarse era yendo a bibliotecas, escribiendo cartas a especialistas, esperando que te contestasen, que te resolviesen dudas, que te ofreciesen datos, etcétera, etcétera. Hoy en día la inteligencia artificial nos abre a todos un abanico de posibilidades extraordinaria, ¿no? Así que voy a dejarlo por aquí. Me he quedado con
con un sabor de boca un poco así extraño, raro, amargo, por no poder desarrollar este tema en profundidad como me hubiese gustado, aunque tuviese que estar una hora y media o 2 horas, 2 horas no creo, pero fácil, entre una hora y media hablando de ello. Estuve varios días creando realmente un esquema para seguirlo con textos y documentándome y utilizando también, como no, la inteligencia artificial para documentarme y poder ofrecer cuando menos un contenido de cierta calidad, por lo menos intelectual. Es decir, hacer algo que dentro de la honestidad intelectual. No ha podido ser por dos razones. La primera, porque algo seguramente ha tocado y no sé el qué, y ha hecho que me desconfigurase todo lo que tenía previamente configurado. La semana pasada hice un directo, fue bien, pero esta semana pues no hubo modo. Y la otra también, voy a ser sincero, no había nadie prestando la atención al directo. Por lo tanto, eh, se queda así la cosa para una fecha próxima. Intentaré al menos resarcirme de algún modo de esta espinita que me llevo clavada. Termino haciendo una reflexión que no viene a cuento con lo de la inteligencia artificial, pero sí tiene que ver mucho con lo de la inteligencia emocional, y también es una puya toda esta gente que se quejan, toda esta mediocridad que se quejan del uso de estas tecnologías y que piensan que les van a sacar del mapa de los grandes literatos, ¿no? Y es que llevo años diciendo que es muy triste ver a personas que se etiquetan como escritores y que dedican cero tiempo a documentarse, a estudiar, a leer, a formarse, a escuchar a personas que saben que están ofreciendo su tiempo y su conocimiento gratis o por muy poco dinero, ¿no? Es una gran hoguera de las vanidades donde un montón, miriadas, una marabunta de sujetos sin absolutamente ningún talento, sin ningún conocimiento, se lanzan al ruedo literario y además a dar lecciones y en ocasiones hacerse los ofendidos y enfadarse cuando escuchan argumentos como los que yo de vez en cuando suelo escribir o compartir en las redes sociales, ¿no? Al respecto de precisamente lo que acabo de comentar, ¿no? Esta gran marabunta de mediocridad que se lo lleva todo por delante, ¿no? Y es una verdadera lástima que sea así, pero el objetivo principal de un gran lector es detectar aquello que le satisface, que le gusta, buscar escritores y escritoras que ofrezcan narrativas sobresalientes, con talento, y que hagan honor y cumplan lo que buscamos los lectores en la literatura, que son historias que no solo nos produzcan emociones, sino que nos enseñen, que nos hagan pensar, que nos hagan vibrar y que nos hagan crecer como personas intelectualmente, ¿no? Eso es lo que toda esta gente jamás va a tener. Por eso quizás personajes como yo tenemos muy poco espacio de difusión, lo tenemos todos como cualquier otro, pero tenemos muy poca cabida o prácticamente nula recepción de parte de los demás, porque lo que podemos ofrecer siempre va a sonarles a crítica, siempre va a sonarles a un ataque personal, cuando realmente tenemos el mismo derecho a expresar nuestras opiniones que aquellos que están constantemente loando lo que hace esta gente y hablando de lo maravillosos que son y entre sí y, no sé, dándose palmaditas en la espalda, etcétera, etcétera. La crítica, salvo que sea una crítica brutal, atroz, personal y sin venir a cuentos, siempre es necesaria porque equilibra mucho digamos, el campo de juego, ¿no? Es decir, la balanza siempre tiene que estar equilibrada, no se puede estar siempre hablando en términos elogiosos, porque al final se desvirtúa el propio elogio, ni tampoco se puede estar siempre hablando en términos de crítica, porque también se desvirtúa la crítica y además no avanzamos hacia ningún lado. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre la euforia desmedida, entre lo que todo está bien y todo es maravilloso, y el lado contrario en donde todo está mal y todo es una mierda, sino que yo creo que la virtud está en saber ser crítico y saber poner los puntos sobre las is y desenmascarar a los charlatanes, a los vendehumos, a todos estos escritores de Chichinabo
pero no con objetivo de hacerle daño a ellos, sino de revalorizar a aquellos otros escritores y escritoras que sí trabajan bien, que sí ofrecen literatura, que son honestos y que se lo merecen, en definitivas cuentas, ¿no? Así que nada, siento mucho no poder haber hecho el directo, pero lo haré. Así que nada, hasta la próxima.